Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en Piénsalo con un café con el ingeniero Agustín Basilio de la Vega. Ingeniero, Hola, Ángel. quiero que nos platique qué es el presupuesto federal, cómo se construye, lo aprueba el Congreso de la Unión para los 32 estados de la República, los municipios, pero cómo se teje este presupuesto, a quién se le da menos, a quién se le quita, Bueno, y cuáles son los resultados. de manera general, el paquete económico consta de tres partes. La primera son los criterios generales de política económica, el segundo es la ley de ingresos y el tercero es el decreto de presupuesto de egresos de la Federación. Estos tres documentos que integran el paquete económico son fundamentales y vamos a describirlos uno por uno. El primero, los criterios generales, es donde Hacienda establece cómo va a ser el 2025, sus criterios macroeconómicos, cuánto va a costar el dólar, cuál es la inflación que se espera, cuánto va a costar más o menos el barril del petróleo, los grandes indicadores macro que son muy importantes porque es el ambiente en el cual se va a desempeñar la economía mexicana. Esto sirve para poder considerar intereses, incrementos de costos de las obras, de los servicios, etcétera, etcétera. La ley de ingresos es la que establece cuánto va a recaudar el gobierno de impuestos, de derechos, de la venta del petróleo y todo lo que el gobierno recibe en dinero para poder sufragar sus gastos. Y finalmente el tercer documento, que es el presupuesto propiamente hablando, ahí se establece cuánto se va a invertir en infraestructura, en seguridad, en salud, en educación, en proyectos específicos, etcétera, etcétera. Y de esa manera es como los diputados analizan, ven la lógica de estos tres documentos y finalmente aprueban para que el gobierno pueda empezar el año 2025 a disponer de recursos, previa al cobro de impuestos, por supuesto, y atender todas las necesidades del país. ¿Y estos 500 diputados cuánto tendrán la capacidad de hacer estos análisis? No, pues miro, realmente uno que otro, la mayoría lamentablemente reciben instrucciones, en este caso de la mayoría, simplemente para votar a favor, levantar la mano. Por eso en la anterior hegemonía se les llamaba levantadedos. Ahora pues recuperaron ese oficio, muchos de ellos, porque definitivamente no tienen alcance para analizar absolutamente nada del presupuesto. A eso se le llama lealtad ciega. Oiga, y todos esos documentos, los tres documentos están en la red, uno lo puede bajar como ciudadano y estudiarlos. Técnicamente sí, y los publica el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Y si tú te inscribes al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, te llega diariamente los indicadores financieros, macro, micro, te llegan todos estos documentos con un gran detalle y realmente cualquier ciudadano tiene acceso a ellos. Por eso los analistas y los expertos han criticado tanto este presupuesto, en donde están llevando muchos recursos a obras que supuestamente ya están terminadas, en algunos casos inaugurados y no funcionan, y que ahora nos estamos dando cuenta con todos estos indicadores que, por ejemplo, el Tren Maya va a recibir todavía una inversión muy grande, pese a que no está funcionando y a que muy pocos pasajeros están accediendo a este ferrocarril. O por ejemplo la refinería de Dos Bocas, que ha costado ya casi 20,000 millones de dólares y estuvo presupuestada originalmente en 8,000 millones. El Tren Maya, volviendo a él, ya tiene un excedente de 3,5 veces el costo que habían calculado originalmente. Esas obras están consumiendo recursos que eran para educación, ahí le quitaron recursos a las universidades, que eran para salud, por eso tenemos tanta escasez de medicamentos, y desde luego para seguridad, y por ello se ha disparado y ha sido el sexenio de López Obrador el más sangriento de la historia de México. Ayer la Presidenta de la República anunció
un aumento al salario mínimo. ¿Estará Ese aumento presupuestado en ese presupuesto? Bueno, eso impacta a las empresas y eso es artífice de la Coparmex. La Coparmex realmente ha sido la conferencia patronal mexicana quienes han impulsado el incremento del salario mínimo históricamente, pero con una condición que se logró ya tiempo atrás con los gobiernos neoliberales llamados, que se separaran de la UMA, es decir, para calcular incrementos de otros aspectos se utiliza la UMA y el salario mínimo solamente es para el salario mínimo y eso es un logro de los empresarios mexicanos, que son los que pagan los salarios mínimos. Yo no he visto que el gobierno pague un solo salario mínimo. Quienes realmente hacen esta labor para mejorar la condición de los trabajadores son los empresarios de México, sin lugar a dudas. Es un gran logro de la Coparmex. ¿Cómo podría el gobierno federal aterrizar su presupuesto en caricaturas o que el pueblo sepa qué es lo que se va a gastar, qué es lo que se va a invertir? Mira, el no necesita hacer nada porque el presupuesto es una caricatura, es algo irreal. Es algo que solamente se ve en las películas de Disney, ¿no? De que se pueden hacer muchas cosas y bien. No, lo que está haciendo el gobierno es realmente un despilfarro de recursos tan grande, tan inconmensurable, que todos los ciudadanos que nos están viendo por redes seguramente han caído en algún bache, los que tienen coche o bicicleta o motocicleta. No, y las personas también que van a pie, pues se andan tropezando con las banquetas rotas. Eso es señal del deterioro de la infraestructura de México, que es uno de los principales problemas por los malos presupuestos que ha presentado el gobierno federal. Podemos decir que estos presupuestos, los últimos, ¿aumenta la deuda externa? Sí, claro. Es el gobierno actual es el que tiene el récord de deuda externa. Hasta pronto. Hasta pronto.